el anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, de poner en cintura a las empresas eléctricas que suministran un servicio deficiente a millares de clientes, revela una seria preocupación por el abuso de compañías extranjeras en este país. Sin embargo, la raíz del problema eléctrico que agobia a los panameños hay que encontrarla en el proceso de privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación IRRE, que en 1997 fue desintegrado en compañías de generación, transmisión y distribución de electricidad. Unos 27 años después de ese proceso, la población reconoce que ha sido víctima de un acto infame y de un saqueo descarado. Hoy todos pagan una energía más cara, un servicio inestable y una facturación onerosa con la casi nula supervisión del Estado. El gobierno está obligado a crear un modelo rector de la energía para el desarrollo y deshacer las concesiones realizadas a compañías tramposas que lucran a costa de los exiguos recursos de la población. Hola amigos y amigas, bienvenidos esta semana a Café Bayano, un programa de análisis, estudio y reflexión de los problemas sociales, políticos y económicos. Hoy abordamos un tema de interés nacional, como es la revisión de los contratos entre los operadores de empresas eléctricas y el Estado panameño. Para entrar en materia y poder dar la información necesaria a los participantes y seguidores en las redes sociales, me he permitido convocar a Café Bayano a dos figuras importantes. Ellos son Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, mejor conocida como UNPUREPA, y a Giovanni Fletcher, presidente del Instituto de Consumidores y Usuarios de Panamá, también conocido como IPADEC. Hace pocos días, el presidente de la República, José Raúl Mulino, arremetió contra las empresas eléctricas en Panamá luego de que se descargó el sistema eléctrico y afectó a la vivienda que él ocupa. En cualquier otra parte del mundo, un tema como este habría provocado medidas inmediatas, porque la seguridad de un presidente debe ser prioridad en cualquier estado. Sin embargo, al revisar los contratos de las empresas eléctricas favorecidas en 1997 con la privatización, nos encontramos que hay una madeja desde el punto de vista legal y económico que dificulta la toma de decisiones. Por esa razón, quiero preguntar a Pedro Acosta cuál es la realidad de los panameños en el día de hoy y de qué manera se puede abordar un cambio de esa realidad a través de acciones legales importantes desde el punto de vista de la protección del Estado y de los consumidores panameños. Tú dijiste una palabra, una madeja en la prestación de servicios públicos en general, pero en este caso, ya que afectó al presidente de esa forma y la reacción que ha habido, porque antes el servicio lo prestaba el Estado solito. El usuario pagaba lo que el IRRE le vendía. Pero ya después de este proceso de privatización, entre comillas, y tal y cual, que ahora ya se separó la generación, la transmisión y la distribución, las cosas cambiaron mucho, porque entonces las distribuidoras, que son dos empresas que, bueno, el país se dividió como un pastel en dos, estas dos empresas, una de aquí para allá y la otra allá para acá, los costos que ellos nos cobran a nosotros, en lo que ellos nos venden a nosotros la electricidad, supuestamente incluye cuánto cobró la generadora y cuánto cobró la transmisora, que es del Estado, el asunto de las generadoras, que pueden ser hidroeléctricas o térmicas, el sistema, esa es parte de la madeja, que el precio de la electricidad desde allá se calcula sobre la base del más caro, del que cuenta más caro, sobre la base del más caro es que se calcula, y ese tipo de cosas que vienen dando tumbos. Después la transmisión, que es una empresa estatal, en donde el Estado tiene sus acciones y tal, y después la distribuidora que nos venden a nosotros. En la distribuidora que nos venden a nosotros, el Estado también es accionista. Entonces, con lo que acababa de suceder con el presidente,
la característica principal de este servicio de electricidad desde que se privatizó es la mala prestación del servicio. Entonces, del 97 para acá, nosotros hemos escuchado un rosario de toda clase de quejas, de problemas, de daños causados a los usuarios, ya sea empresas, industrias, pequeñas empresas, lo que sea, y al usuario común y corriente como nosotros, daños que se han causado por una mala prestación de servicio. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la mala prestación? En eso es que se debe estar ahora. A nosotros definitivamente nos sorprende y nos sorprendió que en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, eso que ha pasado ahora debió haber aflorado hace 10 años, 5 años, pero ahora la diferencia es que, entre otros, se afectó al presidente de la República, como dices tú, la seguridad de su entorno. Así que se han producido unas multas y nos dimos cuenta que esas multas ya, entre comillas, engavetadas o dando vueltas hace un par de años. La primera y ahora la segunda de la otra empresa, las dos han sido multadas por la mala prestación del servicio. Entonces, no queremos ser espectadores solamente, nosotros también somos actores, porque si eso que le ha pasado al presidente de la República le ha pasado a miles de usuarios, de todos los estratos, les ha ocurrido eso, todos hemos sufrido daños y escarnios, al punto que la característica del mal servicio, que se traduce entre fluctuaciones y suspensión del servicio, nos ha llevado a estar acostumbrados. Ya el panameño está tan acostumbrado que nosotros no compramos y no instalamos un aparato de lo que sea, si no compramos también un regulador de voltaje. El regulador de voltaje es parte de lo que nosotros tenemos que comprar para tener un poquito más de seguridad en la prestación del servicio. Entonces, esa es parte de lo que tú me dices, una madeja. Sí, es que es una madeja, y en la parte esta que viene ahora de que, bueno, han sido multados, hay que recurrir, hay que revisar, lo hemos dicho otras veces. Hay 2 contratos con la nación que tienen estas empresas, pero habrá que revisarlo, hay que revisarlo a dónde ha fallado, quién falla ahí, cuál de los 2 actores, o el Estado o la empresa, está fallando. Lo que usted señala, Pedro Acosta, realmente preocupa porque parece que el futuro de Panamá depende de unas cuantas empresas que en otros países han enfrentado grandes litigios, sobre todo por el mal servicio prestado. Y aquí, en 1997, fueron favorecidas por un grupo económico que parece también sacar provecho de esta realidad. Yo quiero preguntarle a Giovanni Fletcher, que es un estudioso de estos temas, ¿de qué manera Panamá puede abordar este problema para cambiar esa relación desde el punto de vista de una nueva contratación? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? El tema no es fácil, como ha enunciado el amigo Pedro Acosta. Estamos inmersos dentro de una economía de escala. El tema de la privatización, entre comillas, de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y otros, implicó desde el inicio toda una nueva conceptualización de hechos, de situaciones a las cuales los ciudadanos se nos pidió adaptarnos, se nos pidió acuerpar en su momento ya lejano de 1997-98 por parte de la administración presidencial anteriores, que entendieron que era el mecanismo idóneo para, en teoría, solventar la modernización de este tipo de aplicaciones o de este tipo de estructura o instrumentos. Ha pasado mucho agua, ya ha llovido mucho desde ese tiempo, y lo que hemos podido percibir los usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica es que la mayoría de las grandes promesas que se venían adelantadas con este tipo de instrumentalización no fueron ciertas. El Estado, le hace la República de Panamá, el gobierno, acogió uno de los mecanismos, una de las recetas prácticas para solventar este tipo de desarrollo, elevando la empresa pública, conocida por todos como IRRE, al rango de estructura societaria, dividiendo efectivamente el universo de esta entidad en 4 empresas, 3 de una otra forma dirigida al tema de distribución, una macro dirigida al tema de la transmisión eléctrica nacional. Esas empresas divididas dentro del tema de distribución, evidentemente se les dividió el mercado pertinente eléctrico en 3 grandes zonas. Como se sabe, una de estas zonas implica todo el área, si se quiere, este del país,
abarcando inclusive provincias fijadas del norte como la provincia de Colón, como el área de Cunayala y parte evidentemente del área del Golfo de Panamá. Otra, como también igualmente se conoce, abarcó efectivamente de la 12 de octubre como línea divisoria para efecto práctico hasta el área de provincias centrales, Chiriquí, parte de Chiriquí, perdón, y esencialmente el área de Azuero. Y otra área que tiene que ver con el área de Chiriquí y la provincia de Boca del Toro. El tema no ha venido a ser fácil. No venido a ser fácil porque el mecanismo que utilizó el Estado de concesionar estas áreas de influencia pública a través no de la entrega a empresas per se constituidas para efectos prácticos como desarrolladoras de esta área de concesión en materia de distribución eléctrica, sino a través del otorgamiento de licencias ya otorgadas previamente a empresas de distribución eléctrica acuerpadas por vía accionaria, implicó a la postre una pérdida de control directa por parte del Estado de estas entidades. El Estado siempre va a mantener una relación directa con la sociedad anónima que el mismo Estado creó y que lo único que ha hecho es darle a la empresa sobre la cual se ha venido dando concesión el control de la sociedad anónima que el Estado evidentemente creó para su efecto. ¿Qué tenemos en la práctica? Grande área de influencia, de control monopolístico dentro del elemento de control natural por parte de esta empresa distribuidora que no han venido efectivamente cumpliendo ni en el fondo ni en la forma con los deberes prácticos que todos los ciudadanos usuarios del servicio público Ministerio de Energía Eléctrica estamos esperando. ¿Cómo se corrige esto? Que es la gran pregunta de fondo. A través de una readecuación estructural del propio mecanismo de concesión. El Estado debe llamar a capítulo a la empresa concesionaria y exigirle el cumplimiento a carta cabal de los estándares que cada año estas empresas están obligadas a jurar ante un notario y proveer esta declaración jurada notarial ante el cuerpo de la SED, la Autoridad de Servicio Público. Pero es que en el pasado inmediato, por mucho más de 15 años de la privatización, entre comillas, lo han venido haciendo. Y lo que demuestra es el poco interés, la poca práctica o la incapacidad de esta empresa de cumplir esta promesa o cumplir este juramento hecho cada año de que están cumpliendo dentro de los cánones esperados los niveles de calidad de desarrollo de esta actividad allende con las 100 mejores empresas de distribución eléctrica de Estados Unidos. Una ficción total. No ha ocurrido, no va a ocurrir, ni nunca lo han cumplido. Reiteramos, el único mecanismo idóneo... Yo quisiera en esta etapa, ahora que usted lo menciona, destacar un hecho importante. La empresa ETESA, que es la empresa del Estado, emitió hace pocos días un pronunciamiento en el que señala que en el marco jurídico de la República de Panamá, el texto único de la Ley 194 de 2020 establece en el artículo 15 que el Estado podrá crear empresas para prestar el servicio público de electricidad. Esto tal vez algunos lo habían olvidado, pero reafirma el concepto de lo que usted señala de que el Estado tiene la voluntad y también la capacidad de alterar o cambiar una realidad desfavorable para los consumidores y para el propio gobierno, de manera que existen los instrumentos legales para proceder. Falta voluntad, bueno, eso es lo que habría que determinar en el actual gobierno, pero me gustaría saber sobre este punto, ¿qué dice la Organización de Consumidores que ha estudiado el tema de la electricidad en la República de Panamá? Bueno, sí, pero es que esos son componentes, esos han sido componentes. El cuento de que llevan al burrito con la zanahoria, ¿no? Nosotros nos llevan con la zanahoria ahí buscando la zanahoria, pues como dice el licenciado Giovanni Fletcher, no ha sido posible que la situación mejore. Bueno, el Estado puede hacer otras empresas, pero las que ya están posicionadas desde un principio no se van a quedar tranquilas. Y más que son empresas que están en todo el istmo centroamericano. No se van a quedar tranquilas desde el punto de vista. Nosotros tenemos un testimonio de nosotros de Ucurepa, es que cuando descubrimos que nunca se habían devuelto los depósitos eléctricos, los depósitos que tú hacías cuando contratabas el servicio de electricidad, que se hacía un depósito y tal y cual,
que tenían ya que haberlo devuelto y había mucha plata ahí que nosotros comenzamos a accionar para que en las empresas devolvieran el dinero. Por ahí hay una fotografía, a nosotros se nos puso policías en la entrada de la empresa eléctrica, había policías que no nos dejaban entrar. Y lo que estábamos era asistiendo a personas que iban a reclamar un dinero que se les debía. Entonces, ahora que estas empresas han crecido, definitivamente que han crecido mucho más, y la situación que el gobierno es accionista, ¿no? Panamá como Estado tiene accionistas en las dos empresas estas, que nada más los vemos cuando salen de vez en cuando en una foto que van a repartir dividendos, entonces le dan lo que le toca al Estado como accionista, ¿no? A Panamá. Pero entonces ya la propia prestación del servicio, ¿qué se hace con estas dos empresas que ya es harto conocido? El servicio malo, el daño que causan, y tenemos bueno, el componente de la intención. Las intenciones están buenas, la intención del gobierno, que debe haber sido la intención de los gobiernos anteriores, de poner orden en el sistema. Pues como ya lo hemos conversado anteriormente, hay que revisar, insistimos, revisar esos contratos que tienen con el Estado, independientemente de lo de ETESA, porque es que ETESA es transmisora, y lo que cobra ETESA por transmitirle a la generadora, después se lo cobra y se lo pasa a la distribuidora. Entonces, el cuento de nosotros es que siempre vamos a estar chocando contra las dos distribuidoras que acaban de ser multadas por una mala prestación del servicio histórica. Entonces, esa historia, ¿cómo la cambiamos con un nuevo gobierno que tiene la intención de poner orden? Pero hay que revisar primero todo eso, David, hay que revisarlo, porque estas empresas tienen todo el poder económico y toda la disposición. Esta gente tiene que ir 10 años a los tribunales, van 10 años a los tribunales de este gobierno y después del otro gobierno, y podemos seguir sufriendo todos estos desmanes. Bueno, el panorama parece ser bastante tétrico en perjuicio de la nación. Quiero preguntar ahora a Giovanni Fletcher, ¿qué opinión tiene usted del papel que ha cumplido la Secretaría Nacional de Energía? ¿Para qué nos ha servido este organismo y qué podría hacer en el futuro? Bueno, la Secretaría de Energía realmente es una entidad mítica, meramente virtual. Ciertamente, en el pasado inmediato tenía funciones discrecionales o funciones de planeación o funciones de intermediación entre operarios y el Estado. Pero en la práctica hoy día es una entidad con meramente facultades de visibilización de lo que pasa en el mercado pertinente de energía nacional. Hay que recordar que esa secretaría viene de un proceso evolutivo donde nació primariamente una oficina ubicada dentro del Ministerio de Comercio e Industria, y luego fue agarrando cuerpo y instrumentalizándose dentro de la concepción de una entidad asesora de la Presidencia de la República, pero que en realidad nunca ha tenido un carácter realmente de dispensador de políticas públicas nacionales, porque tampoco ha sido su objetivo ese tipo de elementos. Nosotros, en el Movimiento de Consumidores, siempre hemos postulado porque se cree una entidad nacional, más allá de los elementos burocráticos, que logre agrupar a todos los estamentos públicos y privados nacionales, una especie de consejo público multipolar nacional, en la cual podamos tener una concepción clara y unificada de los criterios y necesidades de los usuarios del servicio público eléctrico. Esa como primera fase de una gran reforma a nivel de la estructura eléctrica nacional. La otra, inmediata y muy más fácil práctica, sería modificar la estructura a través de la cual se cimenta la Junta Directiva de la Autoridad de Servicio Público. Una entidad efectivamente conformada hoy día por 7 directores, 4 nombradas por el Consejo de Gabinete y 3 nombradas por el Presidente de la República. Tal cual se percibe, los 7 salen de una misma entidad. No es entendible como una entidad llamada a enjuiciar la vida, honra y bienes en la práctica de los usuarios del servicio eléctrico nacional frente a lo que hace la distribuidora y otra entidad eléctrica, no haya una persona representativa de los usuarios del servicio público domiciliario en esa junta. No haya una voz cantalante que pueda hablar, clamar y pedir piedad a favor de los usuarios.
Ese sería el primer atasco sobre el tema de estructuración eléctrica, entre otros muchos que habría que tomar, más allá de la visualización de una Secretaría de Energía que tiene efectos meramente discursivos y no de fondo. Me gustaría saber cuánto facturan estas empresas anualmente y cuánto ha perdido el pueblo panameño desde la privatización. No sé si esas cifras existan, pero cuando operaba en Panamá el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, estas caídas de voltaje eran muy esporádicas y se resolvían con rapidez. La tarifa que se cobraba a los consumidores era realmente barata, por decirlo de alguna forma. Yo no sé cómo ustedes han visualizado estas empresas y de qué manera se han enriquecido a lo largo de estos años de operaciones en la República de Panamá. No sé si Pedro Acosta pueda tener esa cifra o algún informe que nos indique, que nos haga la comparación entre lo que era la empresa del Estado y lo que es hoy un grupo de empresas que manejan el negocio. La cifra como tal, definitivamente no la manejamos porque no estamos directamente todos los días en esto. Pero nosotros podemos calcular que de un número 100, esta gente está lucrando 2.000, porque prestar mal el servicio y seguir cobrándolo. Yo, miren, hace poco yo atendiendo a una persona que le fue subiendo las cuentas, siempre ha pagado $30, 25, 30, tal y tal, jubilado, y ya la cuenta le iba por 300. Entonces yo le digo, tienes que ir a CEP, y vas a CEP y tal, le hace la cosa, pero nada más el reclamo y la bulla de la cosa. Y de repente la empresa se lo bajó nuevamente a lo que era antes. Entonces anda a la CEP y pregunta si se hizo una investigación para saber por qué de repente te han bajado de 300 a 60 o a 50 sin ninguna explicación. Tampoco se ha hecho. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros el índice de ganancia y de lucro que tienen estas empresas. Y ya, sobre todo que como nosotros no controlamos, ellos van a decir que TESA la transmisora le cobra y la generadora que ellos le compran, ya sea térmica o hidroeléctrica, ellos van a decir, ellos me aumentaron, esto me varió, y a nosotros que somos los usuarios nos están poniendo ese precio con exorbitantes ganancias, sobre todo que también tienen la facultad de vender la electricidad al resto de países de Centroamérica en un momento, cuando allá no hay, la que está aquí se la venden y ganan mucho más allá y mucho más acá. Pero el descaro es que la prestación del servicio es tan mala que hemos llegado a esta crisis, hemos llegado a una crisis que definitivamente ya nadie confía ni cree en el sistema, y esa es la tarea más inmediata que tiene el nuevo gobierno, ¿no? Aclararle, tranquilizar a la población usuaria del servicio eléctrico, para ver cómo se hace eso. Ahora, usted sabe que cuando usted entra a la página de ENSA, que es una de las operadoras del servicio, lo primero que uno encuentra aquí es un artículo escrito por Fernando Aramburu Porras. ¿Así? Lo pone como si fuese una especie de factotum que justificó y ha justificado a lo largo del tiempo la privatización de Panamá, aduciendo que el IRRE tenía una intensiva planilla de trabajadores, una carga burocrática muy alta, según él, que carecía del adecuado financiamiento para modernizar las instalaciones. Pone la voz de ese señor, el escrito de este señor, pero no incluye allí ni la voz de Uncurepa ni de Ipadeco. Es decir, utiliza hasta la publicidad para justificar las tarifas que le aplican a los consumidores. Yo no sé si esto será legal o no, pero deja mucho que pensar, porque utilizan argumentos que son falaces para justificar la presencia de empresas ineficientes, que no son reguladas en la práctica y que además no tienen la posibilidad de atender la demanda futura. No sé cómo verá esto el dirigente de Ipadeco, me gustaría conocer su opinión. Sí, bueno, quería aclarar un punto que es importante tener claro siempre dentro del halo de esta discusión. El Estado no recibe ganancias per se producto del desarrollo de la actividad de distribución eléctrica. El Estado recibe
pago representativo, entre comillas, por dividendos generados en función de las acciones del porcentaje accionario que el Estado tiene sobre la empresa de distribución eléctrica de Metro Oeste y Electra Noreste. Solamente a nivel de Electra Noreste, declarados dividendos, que son las ganancias surgidas de las acciones, luego de descontar gastos, pérdidas y lo que usted quiera. A modo de ejemplo, el Estado recibió en el 2022 de parte de Electra Noreste la suma de 18 millones de dólares, únicamente. Habría que ver cuál fue la que recibió de parte de Naturgy dentro de la estructura propia de esa entidad. Esto se hizo bajo la premisa teórica de que el Estado se desligaba de la operación y solamente se sentaba en una esquina a recibir los recursos venidos de la satisfacción del cobro de la operación. El problema de fondo, tal cual se enuncia y se percibe, es que al final del día el propio Estado abandonó la supervigilancia del desarrollo de actividades, se sentó a esperar como un accionista cualquiera en una esquina, y en lo que vimos al final, después de varias décadas de desarrollo, es evidentemente la dejazón, la inaplicabilidad, y el incumplimiento de los deberes per se que tienen estas empresas y el estado latente de abandono que tienen N cantidad de usuarios. Allende a provincias como Panamá Oeste, Colón, la vinculada a la región de Azuero, donde evidentemente se demuestra, más allá de las multas recientemente impuestas, que el Estado hace mucho tiempo, ergo, debió dar un paso al frente y decirle a la empresa, basado en estos incumplimientos infinitos, nosotros resolvemos los contratos y llamamos a una licitación pública internacional que asuma de manera fehaciente la debida administración de estos recursos, que, ojo, no son propiedad de la empresa concesionaria. Por esta empresa, sociedad anónima, son sociedad anónima del Estado, cuya participación accionaria mayoritaria es otorgada en concesión promedio por 15 años a la empresa. Cada 15 años tienen que renovar el pago de lo que van a postular por la compra o accesión de esas acciones. En la práctica debería ocurrir eso, la resolución contractual y la puesta en vigor de otra empresa que asuma la responsabilidad. Al final del día nuestro criterio es muy básico y lo debe saber la ciudadanía, como lo hemos dicho en el programa Hablan los Consumidores, con Curepe Pedro Acosta cada semana por más de 12, 15 años. El Estado no se atreve simplemente a tomar esa medida por los temores que habría frente a medidas de arbitraje posteriores o medidas de salvaguardia por parte de esta empresa a nivel legal internacional. Pero en nuestro criterio es la única solución inmediata a corto y mediano plazo. Hay una tarifa para los consumidores de energía en Panamá y hay otra diferente para aquellos clientes en el área centroamericana, a las que también en ocasiones se le brinda el servicio de transmisión de energía. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué es lo que pasa allí? Lo que ocurre es que estas empresas también manejan parte de ese sector, no sé, desde hace 20 años que nosotros sabíamos, pero es eso, es el rejuego. Como aquí, están bien pivoteadas por unos contratos que no han funcionado, por un Estado inánime, el Estado es inánime, el Estado no está tutelando los derechos de los usuarios del servicio. El Estado está, como dice el licenciado Giovanni Fletcher, está en una esquina como accionista, esperando algo de los dividendos. Y eso es lo más fácil, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que estas empresas, como tienen esa prerrogativa de la generación, ellos compran todo lo que se genera, lo que les queda, lo que no se, como no se guarda, no es que no se guarda, ya están integrados, están interconectados con Centroamérica en muchos momentos que hay bastante energía aquí, en ese momento falta en algún país, ya está vendida ya, se vende allá a otro precio, que lo más seguro que no es el precio que nos venden a nosotros, pues se le está vendiendo a otras distribuidoras. Y eso es lo que tú nos preguntas, que nosotros no sabemos allá, porque siempre se viene con el cuento, es que la electricidad más barata es en Panamá, todo es más barato en Panamá, pero es lo más dificultoso y quedamos en lo mismo. ¿Qué ha hecho el Estado? Ahora hemos tenido un asomo con el nuevo gobierno y nosotros esperamos que haya firmeza, ¿no? Bueno, hay que revisar los contratos, hay que revisar esto, qué pasó con ASEP.
yo creo que hace más de 20 años, te lo comenté una vez, yo estuve en una reunión del banco del BID, en una reunión del BID. La reunión fue en Costa Rica con organizaciones de consumidores y tal, y ahí en una conclusión que se dio es que dice que en esa época, hace 20 años, los entes reguladores habían sido un fracaso. Se inventaron con la apertura económica y ahí se dijo, los entes reguladores no han funcionado, han sido un fracaso. Pero nosotros tenemos entes reguladores. Ese es el asunto. Quiero preguntar ahora a Giovanni Fletcher, ¿cuántas demandas han sido ventiladas en los organismos de defensa de los consumidores que en teoría deben respaldar las demandas de la población? ¿Y a cuánto asciende este monto en términos generales de lo que podría ser una ganancia para la población en la materia de la recuperación de los daños provocados por estas empresas eléctricas que ofrecen un mal servicio comprobado hasta ahora en la República de Panamá? ¿Tiene esos datos, Giovanni? Bueno, aquí hay un problema que hay que clarificar. Lamentablemente, el modelo de queja o resolución de conflicto en materia eléctrica nacional pasa por los reclamos que se hacen en primera fase ante la propia empresa eléctrica de distribución y en segunda fase se requiere en vía administrativa ante la Autoridad de Servicio Público. A diferencia de lo que hace Codeco, la Autoridad Personal del Consumidor, la SED no publica de manera coherente y categórica cuál es el valor en dinero líquido de la sanción administrativa impuesta a las empresas distribuidoras en función del reclamo administrativo opuesto por mala práctica de servicio. Y eso tiene un arrastre. El arrastre que tiene esa situación es que si bien es cierto, existe normativa vigente hace mucho tiempo que permiten y facilitan que los usuarios pongan o incoen acciones ante la empresa distribuidora, luego ante la propia SED, este tipo de queja, lamentablemente, o el modelo de resolución de conflicto de impuestos, lleva a que el ciudadano tenga que presentar prima facie ante la propia empresa eléctrica, luego ante la SED en primera instancia, luego ante la SED en segunda instancia, y luego el camino muy largo y tortuoso que queda donde la empresa de distribución eléctrica y o el usuario puede recurrir según su necesidad ante la sala tercera de la Corte, produce un lapso muy largo de tiempo entre la imposición de la sanción o el inicio del procedimiento de queja y la parte resolutiva. Esto lo hemos visto recientemente en lo que ha comunicado la Autoridad de Servicio Público, donde salieron de manera anecdótica a informar que las recientes multas impuestas a ambas empresas de distribución eléctrica no son recientes, son multas de hace, en algún otro caso, mucho más de 5 años. Esto hace muy difícil tener una cuantificación real, en tiempo real, del valor de los reclamos solventados a favor del usuario en el tiempo inmediato, porque no hay forma de saber cuánto tiempo un usuario va a demorar en esperar que la sala tercera de la Corte al final del día resuelva una queja que fue elevada a multa final frente al reclamo por vía contenciosa administrativa hecha por la empresa de distribución. Esto hay que resolverlo. Hay que crear un foro institucional, jurídico, dentro de la entidad propia de gobierno, una especie de foro arbitral en la cual la empresa de distribución están obligadamente participando y el ente, llámase ACED, sea la entidad llamada a servir como árbitro central para definir esto en una sola instancia, sin proceso administrativo contencioso ulterior, en provecho de los consumidores que no aguantamos más tiempo dentro del proceso infinito de este tipo de procesos. Ahora, de acuerdo con lo que usted plantea, Giovanni Fletcher, parece que se dibuja un panorama en el que puedan participar también la Asamblea Nacional de Diputados, viendo la parte jurídica y legal, y también el órgano judicial. Entiendo que ellos también tienen una parte que ver en este asunto en materia de decisiones. Y me gustaría saber qué opina de esto Pedro Acosta, si está embonado con la idea de Giovanni Fletcher de crear este organismo que coadyuve y resuelva un problema histórico que está afectando a la población panameña y que en cierta forma la condena a vivir en la agonía. Bueno, nosotros pensamos que es necesario otro tipo de foro que no es el que está ahora. Tiene que ser algo superior, pero que sea más efectivo y más ejecutivo. Es decir, ese sistema que tenemos ahora de que tú te quejas
ante la empresa. Tienen 30 días para contestarte si les da la gana. Las cosas que yo he visto últimamente es que te llaman y te inducen hasta que te convencen de que no hay problema, que tal, que te van a devolver unos voltios ahí, te van a descontar en el próximo mes, pero para que no vayas a la CEP. Pero nosotros le decimos a la gente, vayan a CEP, porque es que como no hay estadística, el usuario sí va a la CEP. En la CEP también tiene que esperar otro poco, que no sé qué, que la CEP llame a la empresa y ahí y como no es un día, siempre ahí, en el tercer llamado es que van ese tipo de situaciones son los que van van haciendo más largos los trámites. El usuario ya se acostumbró que no, hombre, yo no voy a reclamar eso. Y lo que el llamado de nosotros es que tenemos que ser agresivos, tenemos que seguir reclamando porque es que hay que arreglar ese sistema. Eso de un foro superior, como dice el licenciado Fletcher, claro, ahí tiene que entrar más elementos. Pero el asunto que vimos antes fue que el Estado, Panamá es socio y es juez y parte, pues a la hora de la dejazón que dio el licenciado Giovanni, el Estado prefiere no actuar, pero nosotros queremos que el Estado actúe. Bueno, modificar el ente regulador ese de servicios públicos que se llama ASEP, que prácticamente yo no diría que es innecesario, es necesario, pero así como está estructurado y funcionando. Yo nada más recuerdo una sola vez con un comisionado que ya no está, que ya murió, que vimos porque además de eso, en ASEP regularmente están de funcionarios personas que vienen de las mismas empresas. Las empresas estas cuando cambian gobierno, cuando salen de una empresa, ya lo vimos en otros servicios, salieron de una empresa X, prestadora de servicio, y de repente quedan trabajando en la SEP, o en la Secretaría de Energía, pero sobre todo en la SEP. Entonces, esa demora ya provocada, o si no, otra anécdota. La empresa finalmente reconoce que se causó un daño por la fluctuación y tal, y ASEP ordena, tiene que restablecer, pagarle tal y tal y tal y tal al usuario tal. Entonces, el daño que se causó es de $1.500. La empresa sabe lo que dice, sí, pero yo no voy a pagar más de 400. La empresa acepta que se dañó, pero yo no pago más de 400. Pero si ASEP dice que tiene que pagar a todo, ese tipo de cosas se han dado y se están dando. Por eso nosotros acá en las organizaciones nos queda siempre, bueno, dirigir a las personas, orientarlo, porque subir y la subidera y bajadera de escalera que están acostumbrados, ¿no? Pero el usuario, fíjate, la clase de usuario, las personas ya de tercera edad o los usuarios que están trabajando, que son empleados públicos, que son empleados de empresas privadas, ¿sabes cuánto gastas tú? Bueno, en tiempo y lo demás, para un reclamo que como dice el licenciado, que se demora en el tiempo. Esta multa de ahora hace 5 años. Menos mal que el nuevo gobierno descubrió eso y se ratificaron esas multas, pero si no se cambia el sistema, si no se cambia la estructura, es que hay que cambiar la estructura. Entonces, si nada más son dos empresas, bueno, que se convoque y se abra licitación pública, que puedan venir otras empresas, por ejemplo, además de estas dos, que también estén interesadas, bueno, dentro de todas esas cosas que se hacen todos los pliegos de cargo. Pero todavía no hemos tenido la oportunidad de hacer una convocatoria de que otras empresas intenten o participen en la prestación del servicio. Y más por la particularidad que tenemos el asunto de las generadoras y la transmisora. La transmisora que es estatal ahora, creo que después de unas líneas nuevas como que va a ser o está siendo más eficiente. Pero falta lo de las generadoras que también le venden a las distribuidoras. Aquí el asunto es para los efectos del escarnio. El escarnio de la población y de los usuarios son las distribuidoras. Son las dos distribuidoras que a la postre tienen una contratación con el Estado, pero nunca sabemos qué es lo que dice ahí, si anteriormente, en los últimos 10, 15 años, el Estado ha llamado, en base a los contratos eso, ha llamado a estas empresas y decirle, oiga, señores, vamos a poner orden en esto no es así. No, sencillamente, bueno, las cosas no han cambiado, definitivamente no han cambiado, como quien dice, cruzar los dedos para que de aquí en adelante se vea más cambio, o un cambio. Definitivamente así es. Además, se han incorporado
a las plantas tradicionales de producción de energía nuevos instrumentos y mecanismos, por ejemplo, como las estaciones eólicas, que aprovechan la fuerza del viento para generar y producir energía, y también los paneles solares que se han multiplicado en distintas áreas del país. Nosotros no sabemos si todas estas cosas son debidamente supervisadas y si el Centro Nacional de Despacho de Energía está en óptimas condiciones para operar adecuadamente los próximos 20 años. Yo creo que deberían los consumidores exigir también una auditoría sobre las instalaciones que son operadas en Panamá para la distribución también de la energía a los hogares panameños. No sé qué piensa usted de esto, Giovanni. Sí, efectivamente, como decíamos hace un breve momento, la modificación in situ de la estructura propia de la SED debe permitirse en función de adecuar uno o dos voceros de la sociedad civil, le hace asociaciones de consumidores, ojalá, o CONET o Cámara de Comercio, que usted quiera, desde el punto de vista del sector privado, que estén dentro de la Junta Directiva de la SED, permitiría efectivamente la visualización de ese tipo de situaciones. Porque el Centro Nacional de Despacho, al igual que otros componentes de la estructura eléctrica nacional, son administradas por ETESA. Y ETESA es una sociedad cuyas acciones son 100% del Estado. Ahí sí el Estado podría efectivamente pedir unas reacciones mucho más rápidas a través de la modificación o modernización de los distintos elementos que controla esa entidad privada, evidentemente de naturaleza pública. El gran problema de la bifurcación que se dio dentro del Servicio Nacional Eléctrico es que el Estado simplemente se quedó, como arguíamos inicialmente, como visor con binoculares viendo de lejos sus acciones. No tomó medidas, no se involucró y dejó que el desarrollo de estas actividades fuese prácticamente en una esfera de salvajidad y descontrol. La propia ETESA, en el pasado inmediato, en el último año, ha sido un elemento denotador de grandes controversias, de explosiones de transformadores, de caída de cable, de corte abrupto de energía eléctrica a nivel nacional. Tanto ETESA como la distribuidora son evidentemente llamadas de atención. Pero también esa esfera también, como decía el amigo Pedro Acosta, y se sabe, tiene influencia la empresa generadora. La empresa generadora en la cual hoy día, con la incorporación de las empresas vinculadas al tema de energía solar y eólica, el panameño no sabe efectivamente si ese componente, al igual que el componente vinculado hoy día al tema de gas natural, qué impacto tiene realmente en la disminución de los costos de generación eléctrica. Nosotros como usuarios no lo percibimos de manera fácil en nuestra factura. Es más, las facturas debemos incrementándose cada vez más en determinados sectores sin ningún tipo de explicación. Con el componente eólico, con el componente de energía solar y el uso teórico de gas natural, deberíamos ver disminuciones. No la vemos. Es la importancia urgente que se modifique la ley de ACED y representantes de la sociedad civil, ergo consumidores o empresas privadas, pertenezcamos a esa entidad para poder tener una visualización mucho más clara al respecto. Bueno, hemos llegado a la etapa final de Café Bayano. Irremediablemente el tiempo se convierte en un enemigo permanente en este programa, pero aún así creo que hemos abarcado aspectos importantes del debate. Voy a conceder 2 minutos a cada panelista para que pueda resumir su participación a lo largo de este programa. Empiezo con Pedro Acosta. 2 minutos para usted a partir de este momento. La lucha, la batalla ha sido y seguirá siendo larga, David. Definitivamente, por lo que hemos podido conversar aquí, yo diría que es la punta del iceberg, porque el usuario sigue y seguirá sufriendo, seguiremos sufriendo esto, mientras no se aclare la función de la Secretaría de Energía, la función de ACEP, la función del Estado en ETESA y tal, y la verdadera tutoría, el celo que tiene que tener el gobierno, el Estado en el gobierno nacional, porque de la electricidad, todo depende de la electricidad, una cosa, pero la electricidad, todo, es lo mueve, la electricidad mueve al mundo. Entonces los de afuera la gozan más que nosotros y utilizando finalmente el momento olímpico que estamos. El presidente de la República ha venido con una antorcha
cogió la antorcha y se la está pasando a alguien. Nosotros como usuarios debíamos tomar parte en ese relevo, los usuarios seguir, tenemos que insistir en quejándonos, aportándonos. Hay muchos usuarios que pueden colaborar en alguna de las tres, de los segmentos de la generación eléctrica para lograr, no es que sea más barata, que el servicio sea de un servicio eficiente. Lo que queremos es un servicio eficiente. El costo va a depender entonces de cómo viene la generación y el camino. Pero si no tenemos un servicio eficiente, siempre ya definitivamente ahí hay un fraude. Hay un fraude al consumidor porque estamos pagando lo que creemos que nos están dando y no es así, ¿no? Así que tenemos que seguir, cojamos esa antorcha y sigamos. Definitivamente tenemos que seguir quejándonos, pendientes. Bueno, vamos a ahorrar, no vamos a despilfarrar, toda esa parte que se nos dice. Si nosotros sabemos que al final las empresas nos siguen metiendo, como se dice, el hachazo, ¿no? Así es la cosa. Gracias, Pedro Acosta, por su participación. Ahora concedo 2 minutos a Giovanni Fletcher de IPADECO. Sí, efectivamente el tema es un tema de lucha y necesidad de esfuerzos. Los consumidores, los usuarios del servicio público del Ministerio de Energía Eléctrica debemos involucrarnos en el tema. Desde UNCUREPA y PADECO llevamos décadas presentando acciones judiciales, recursos de amparo, varios recursos contenciosos administrativos de plena jurisdicción en contra de decisiones de la SED o otro tipo de entidades públicas, quejas, promoviendo demandas. Tenemos que activarnos, tenemos que ser proactivos dentro del esfuerzo colectivo general para lograr que los temas que están siendo medianamente visibilizados hoy día, por suerte, de la Presidencia de la República, no queden en el aire. Debemos motivar, pullar, activar a los representantes teóricos de la ciudadanía, que son los diputados, a que se involucren en esto, a que reaccionen y promueven a través del fomento de normativas legales mucho más democráticas, mucho más transparentes, que visibilicen efectivamente lo que está pasando dentro del sector eléctrico, que nos permitan saber vis a vis cuánto nos cuesta kilowatt hora, cuántos kilowatt hora le vendemos, a qué costo, a qué precio a países externos al nuestro, cómo se realizan las licitaciones de bloques de energía de larga duración. Eso no se sabe. ¿Cuál es el costo real de la energía, de energía eléctrica que se produce en las plantas ineficientes de búnker u otras? ¿Cuál es realmente el costo grupal que se cobra o que se factura evidentemente por la empresa, que todavía el Estado tiene participación, alguna de ellas a nivel generación, a nivel hidroeléctrico? Son un culmen de situaciones que no se conocen, no se saben, no se perciben, pero que ayudaría por mucho al despertar a la ciudadanía, tener esos datos frescos y a la mano. Es ese esfuerzo de transparencia, de motivación, de activación, lo que puede lograr a la postre que esta situación mejore en provecho de todos los usuarios. Muchas gracias, Giovanni Fletcher. Me toca a mí tratar de llegar a algunas conclusiones de lo que se ha planteado en el programa. En primer lugar, hay que reconocer que el proceso de privatización iniciado en 1997, que convirtió al IRRE en una empresa desmembrada en grupos de empresas de generación, transmisión y distribución, significó en la práctica una puñalada en la espalda a la población panameña. El hecho de que hoy el presidente actual, José Raúl Mulino, salga con una antorcha a decirle a los panameños que es necesario revisar los contratos, puede convertirse en una señal de aliento, pero también puede desvanecerse en los próximos días en dependencia de la presión que ejerzan estas empresas con gran poder económico. A los consumidores y usuarios les corresponde librar una nueva lucha en materia de soberanía energética. Hoy, más que nunca, los países que aspiran al desarrollo nacional deben apoyarse en una energía segura, barata y que tenga un efecto en la democratización de toda la vida de la sociedad. Por ese motivo, invitamos a la reflexión a los panameños con el propósito de que puedan surgir iniciativas de respaldo a una verdadera revisión de los contratos. Para Panamá es importante crear un nuevo marco de acción en materia energética,
y no se podrá impulsar el desarrollo mientras en forma ineficiente se siga operando el manejo de la energía. La electricidad es parte del desarrollo de cualquier país y para Panamá especialmente se requiere tener una base sólida que atraiga las inversiones internacionales y permitan establecer proyectos de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Con esta reflexión terminamos este Café Bayano e invitamos a nuestros seguidores en las redes sociales a seguirnos la próxima semana aquí en un nuevo enfoque nacional o internacional. Que tengan todos un feliz fin de semana y hasta pronto.